Imaginen por un instante que el sol del mediodía quema sobre la piedra de un atrio romano, y el hedor del sudor, la sangre y la desesperación se mezcla en un cóctel insoportable. Frente a ustedes, un hombre está atado a un instrumento diseñado no para matarlo de inmediato, sino para enseñarle, con exquisita paciencia, la geografía del dolor humano. Sus gritos no son simples lamentos, son la melodía que acompaña la ingeniería de la crueldad. Bienvenidos, señores, a la Roma que nadie enseñará en sus libros de escuela, donde el castigo no era solamente una lección de ley, sino un espectáculo calculado de terror y dominación. Hoy exploraremos los 10 instrumentos de tortura que los romanos perfeccionaron para ejercer control absoluto y crear sufrimiento prolongado, cada uno con un propósito tan preciso como perturbador. Desde simples tablas hasta máquinas complejas que torcían cuerpos y mentes, Roma convirtió el dolor en un arte oscuro. Imaginen la textura áspera de las cuerdas, el frío metálico de las cadenas, el crujido de los huesos bajo presión. Escuchen el silencio tenso antes del primer grito y la respiración acelerada de los espectadores que se reúnen para presenciar el castigo público. La historia que vamos a recorrer no es bonita ni cómoda, pero es real, y entenderla es comprender el poder, la psicología y la brutalidad de un imperio que se ufanaba de su civismo mientras diseñaba el sufrimiento humano como un instrumento de control. Y mientras nos adentramos en este relato, una reflexión. Cada uno de estos instrumentos no solo infligía dolor físico, rompía voluntades, humillaba al ser humano y enviaba un mensaje indeleble sobre la autoridad absoluta. Si quieren acompañarme hasta el final de esta experiencia, comprendiendo no solo los hechos, sino también su trasfondo y consecuencias, suscríbanse y prepárense para mirar a la historia sin filtros, tal como ocurrió, sin sentimentalismos, pero con la claridad de un erudito que sabe lo que nos enseñan los huesos y los relatos antiguos. El primer instrumento que merece nuestra atención es el escafo, una tabla estrecha, de madera dura, diseñada para inmovilizar al condenado con una precisión meticulosa. No se trata simplemente de atar a un hombre. Se trata de erigir un escenario donde cada articulación, cada tendón, cada músculo será sujeto de observación. El preso era extendido sobre la tabla, sus extremidades fijadas con correas de cuero, tensadas hasta un punto en que cualquier movimiento mínimo provocaba un estremecimiento de sufrimiento. El frío de la madera y la aspereza de las cuerdas se sentían como uñas sobre la piel, y el aire estaba cargado de un olor ácido a sudor y miedo. Pero aquí, la Roma sensata y calculadora desplegaba su ingenio. El escafo no estaba pensado para la muerte inmediata. Su objetivo era prolongar la agonía, quebrar la resistencia y extraer confesiones o imponer un castigo ejemplar. Los verdugos, con un profesionalismo que hoy nos hace estremecer, giraban lentamente la tabla, aumentaban la tensión de las correas, aplicaban presión gradual. Los gritos, primero cortos y agudos, luego largos y desesperados, no eran sino señales de éxito. Indicaban que el cuerpo cedía y que la mente comenzaba a claudicar. En este escenario, uno no podía evitar preguntarse, ¿debía la justicia humana infligir tal dolor? ¿O acaso había un castigo mayor, divino, que juzgara la verdadera culpa del condenado? La discusión era inevitable entre los presentes. Algunos, indignados por la intensidad del sufrimiento, murmuraban sobre la misericordia de los dioses. Otros, más pragmáticos, lo consideraban un ejercicio necesario para mantener el orden y recordar a todos que la rebelión o el crimen contra Roma se pagaban con creces. El escafo, con su simplicidad engañosa, mostraba con claridad la filosofía romana. El dolor es tanto enseñanza como espectáculo. Cada gemido, cada contracción muscular, cada respiración agitada era un mensaje grabado en la memoria de los testigos. La brutalidad tenía su ritmo y la precisión, su estética macabra. El condenado no era solo un cuerpo, era un lienzo donde se dibujaban la autoridad y la lección de la ciudad eterna. Ahora nos adentramos en un instrumento menos conocido, pero igualmente eficaz en la geometría de la tortura,
el tribulum. Imagine una rampa inclinada, cubierta de clavos afilados, un sendero del que no hay escapatoria. El condenado era obligado a caminar descalzo, cada paso una punzada que atravesaba carne y tendones, un recordatorio cruel de que la libertad era un lujo reservado para los que obedecían las leyes de Roma. La madera crujía bajo el peso, los clavos se hundían lentamente en la piel y un aroma metálico, mezcla de sangre reciente y madera vieja, impregnaba el aire haciendo que los espectadores contuvieran la respiración fascinados y horrorizados al mismo tiempo. El tribulum no era un mero instrumento de castigo físico, era un examen de resistencia mental y emocional. Los romanos entendían la psicología del sufrimiento. Cada movimiento provocaba miedo, anticipación y dolor acumulativo. Era como si cada clavo contara una historia, marcando en la piel del condenado la lección de que la desobediencia y la traición tenían un precio. Los verdugos, con movimientos medidos, ajustaban la inclinación de la rampa, incrementando la intensidad y observando cómo la voluntad humana comenzaba a quebrarse. Entre los asistentes se susurraban debates. Algunos consideraban que tal brutalidad no podía ser más que una obra de los dioses, una prueba para el alma. Otros afirmaban que el condenado había sellado su destino y que solo la exactitud de Roma podía garantizar justicia. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Merecía el condenado un perdón? ¿O estaba marcado por un juicio más profundo, que solo los dioses podían otorgar? Esos murmullos, cargados de inquietud y fascinación, eran casi tan parte del castigo como el instrumento mismo. El tribulum ejemplifica la perfección de la tortura romana, un diseño sencillo, pero de eficacia devastadora, donde cada elemento estaba calibrado para maximizar el dolor y asegurar que la lección no fuera olvidada. Cada paso, cada grito, cada estremecimiento resonaba en el atrio como un eco de autoridad absoluta y control absoluto, dejando claro a todos que la desobediencia no era un error, sino una traición que exigía un precio de carne y espíritu. Avancemos hacia uno de los inventos más meticulosamente crueles de Roma, la cuya torturae, conocida como la cuna de tormento. A primera vista parecía un simple dispositivo de suspensión, una estructura de madera reforzada con hierro, colgada por cadenas de las vigas del atrio. Pero no se engañen, su simplicidad era solo la fachada de un mecanismo de dolor calculado. El condenado era colocado dentro de la cuna, sus brazos y piernas asegurados con correas, de modo que cualquier movimiento intensificara la tensión de sus articulaciones. Una vez suspendido, la gravedad y la fuerza de su propio cuerpo comenzaban a doblar y torcer cada músculo y articulación, hasta convertir el movimiento involuntario en una sinfonía de agonía. El aire estaba cargado de un aroma metálico, mezclado con sudor y miedo. Cada crujido de madera y cada giro forzado enviaban ondas de dolor que resonaban como un aviso a todos los presentes. Roma podía y sabía infligir sufrimiento con elegancia calculada. No era solo castigo, era demostración de ingeniería aplicada al terror humano. Los verdugos, profesionales entrenados en la anatomía del dolor, ajustaban la tensión con precisión quirúrgica, observando cómo los ojos del condenado se llenaban de lágrimas y terror, cómo la piel se tensaba y los músculos se fatigaban bajo la fuerza de la gravedad. Y mientras el condenado luchaba por respirar, el público contenía la respiración, debatiéndose entre la fascinación por la maestría romana y el asombro ante la capacidad del cuerpo humano para resistir. Aquí surge la eterna reflexión. ¿Hasta dónde puede el hombre infligir dolor a otro, justificándose en el orden y la ley? ¿Existe un límite donde la justicia se convierte en espectáculo macabro? Los romanos conocían esa línea y la cruzaban deliberadamente, enseñando a todos que el poder y la obediencia tenían precios concretos, medibles en gemidos y lágrimas. La cuya torturae no solo enseñaba obediencia, mostraba que Roma podía convertir la anatomía humana en un lienzo de sufrimiento prolongado, y que la paciencia de sus verdugos era tan letal como cualquier espada. Cada movimiento, cada crujido de articulaciones,
Cada respiración entrecortada era una lección impresa con sangre en la conciencia de todos los testigos. Ahora llegamos al eculeus, un instrumento que combina fuerza mecánica con un conocimiento inquietante de la anatomía humana. A simple vista, parecía una estructura simple, un marco de madera con barras transversales y cuerdas tensadas, pero su propósito era mucho más siniestro. El condenado era colocado sobre él, y mediante un sistema de palancas, las extremidades eran forzadas a ángulos imposibles, torciendo articulaciones y estirando músculos hasta que los tendones gritaban más fuerte que la propia voluntad. No había cortes ni armas visibles. El dolor residía en la torsión, en la presión calculada y en la impotencia del cuerpo humano sometido a fuerzas externas. El sonido era insoportable. Huesos crujían, ligamentos se estiraban más allá de lo imaginable, y el aire se llenaba de un gemido colectivo que resonaba en las paredes del atrio como un himno a la autoridad romana. La precisión de los verdugos era clave. Demasiado rápido y podían matar, demasiado lento y la lección se diluía. Cada giro de la palanca, cada aumento de tensión, era una declaración silenciosa de que la ingeniería y la crueldad podían coexistir en perfecta armonía. Y mientras los testigos observaban, un debate silencioso surgía entre ellos. Algunos se preguntaban si tal castigo era digno del orden y la justicia. Otros consideraban que solo la disciplina absoluta podía mantener a Roma en pie. En el aire flotaba la pregunta inevitable: ¿había un perdón posible para aquel que había cruzado la línea? ¿O el dolor impuesto era la manifestación terrenal de un juicio divino que nadie podía evitar? El eculeus era en esencia un recordatorio de que la autoridad romana no solo buscaba castigar el crimen, buscaba moldear la obediencia, quebrar la voluntad y enseñar con cada gemido y cada crujido que la resistencia humana tenía límites concretos y medibles. Cada respiración entrecortada, cada estremecimiento, era un testimonio de la fría eficacia de un imperio que había hecho del sufrimiento una herramienta, una lección y un espectáculo a la vez. Entre los inventos más insidiosos de Roma se encuentra el cavea cruoris, o jaula de sangre. No es un instrumento de acción inmediata, es una prisión suspendida entre lo físico y lo psicológico. El condenado era colocado dentro de una estructura de hierro, lo suficientemente pequeña para impedir cualquier movimiento, pero lo suficientemente abierta para que la vista de los espectadores y la proximidad del dolor externo aumentaran su angustia. La jaula podía colgarse de vigas o elevarse sobre un atrio, haciendo que la víctima se balanceara suavemente, obligada a enfrentar la mirada de sus verdugos y de la multitud. El frío del hierro mordía la piel, y cada movimiento mínimo provocaba cortes, rozaduras y moretones. Pero el verdadero tormento no estaba solo en el cuerpo, estaba en la mente. El condenado podía escuchar los gritos de otros antes que él, oler la mezcla metálica de la sangre fresca y la humedad de la madera envejecida, sentir el calor de la multitud y la indiferencia calculada de los verdugos. Cada segundo prolongaba la anticipación del siguiente golpe, del próximo ajuste de cadenas o de la amenaza constante de que cualquier pequeño movimiento desencadenaría un dolor más intenso. La cavea cruoris era un maestro silencioso de la disciplina. Enseñaba paciencia, miedo y humillación simultáneamente. Los romanos entendían que el control absoluto no dependía solo de la fuerza bruta, sino de la percepción del poder y de la inevitabilidad del sufrimiento. La audiencia se encontraba atrapada en un ritual, fascinados, horrorizados, preguntándose si lo que presenciaban era justicia o simple entretenimiento sádico. Y en ese silencio cargado de tensión surgía la inevitable pregunta: ¿merece este hombre un perdón por parte de los dioses? ¿O el dolor impuesto por Roma es ya su juicio suficiente? Cada balanceo de la jaula, cada roce de hierro contra piel, cada grito sofocado, era una lección cruel pero precisa. La desobediencia, la traición o el crimen contra el orden romano tenían consecuencias que iban más allá de lo físico, grabándose en el cuerpo y la mente de la víctima, dejando una marca que ningún tiempo podría borrar.
Si hay un instrumento que ejemplifica la combinación de espectáculo, terror y dolor calculado, ese es el crux vincla, la rueda de la desesperación. No es simplemente un dispositivo de tortura física. Es un escenario diseñado para mostrar al mundo entero la fragilidad del cuerpo humano y la omnipotencia del poder romano. El condenado era atado a un eje de madera dispuesto vertical u horizontalmente con brazos y piernas extendidos, cada articulación fijada en ángulos dolorosos, cada cuerda tensada, hasta que incluso un movimiento mínimo enviaba punzadas a través de músculos y tendones. El sonido era un martilleo constante. Huesos que crujían bajo la presión, cuerdas que vibraban y se tensaban con cada respiración agitada, y los gritos que se elevaban como una advertencia para todos los que se atrevieran a desafiar la autoridad. La rueda podía girarse lentamente, elevando el cuerpo y aumentando la tensión, o mantenerse fija mientras los verdugos aplicaban presión adicional en puntos estratégicos, prolongando la agonía hasta que cada fibra de voluntad humana cedía. Pero lo más insidioso del crux vincla no estaba solo en el dolor físico. Era un espectáculo, una demostración pública de control absoluto. El condenado estaba al alcance de todas las miradas, sus gritos eran escuchados por una multitud que mezclaba fascinación y horror, y su sufrimiento se convertía en una lección colectiva sobre obediencia, miedo y poder. Los romanos comprendían que la tortura también debía impresionar y enseñar, y que la memoria del dolor ajeno era un arma más efectiva que la violencia inmediata. Entre los espectadores se debatía en silencio. ¿Cuánto de esto era justicia y cuánto era un entretenimiento sádico disfrazado de disciplina? ¿Había algún límite que separara la justicia del placer de infligir dolor? Cada giro de la rueda respondía a esa pregunta con una claridad escalofriante. Roma enseñaba que el dolor tenía un valor pedagógico y un efecto ejemplar, y que la autoridad era tan implacable como la geometría que torcía los cuerpos humanos. El crux vincla dejaba una enseñanza imborrable. La resistencia tenía límites. La obediencia era obligatoria, y la percepción del poder, reforzada por el sufrimiento de otros, era un arma más efectiva que la espada. Cada respiración entrecortada, cada estremecimiento, cada gemido prolongado, era un recordatorio de que la crueldad romana no era caótica, sino una ciencia perfeccionada durante siglos. Entre los ingenios más meticulosamente crueles de Roma, encontramos el flectere, un instrumento diseñado para doblar y torcer el cuerpo humano hasta que el dolor se volvía insoportable y la resistencia mental colapsaba. El condenado era atado sobre un marco de madera reforzado con hierro, con cuerdas que recorrían cada extremidad y articulación. A través de palancas y poleas, los verdugos ejercían presión controlada, doblando brazos y piernas, extendiendo la columna vertebral más allá de su límite natural, provocando espasmos musculares y dolores punzantes en cada fibra del cuerpo. El aire estaba cargado de un olor metálico y húmedo, mezcla de sudor y sangre reciente. Cada crujido de articulaciones resonaba como un metrónomo macabro, marcando el tiempo del sufrimiento. Lo fascinante, desde un punto de vista técnico, era la precisión con que los romanos calibraban la presión. Demasiado rápido, y la víctima podía desmayarse o morir. Demasiado lento, y la lección se diluía. Cada movimiento estaba diseñado para prolongar el tormento, y cada grito era una confirmación de que la anatomía humana estaba siendo llevada al límite, sin cruzar la línea que separa el dolor prolongado de la muerte inmediata. El flectere no solo buscaba infligir dolor físico, era una lección de control y un recordatorio de la autoridad absoluta. Los espectadores aprendían indirectamente que la resistencia era inútil y que el orden romano se sostenía mediante la ingeniería del sufrimiento. Entre los murmullos del público surgía la eterna pregunta: ¿había lugar para el perdón? ¿O este sufrimiento era un juicio que solo los dioses podrían mitigar? La deliberación quedaba flotando en el aire, mientras el condenado se retorcía, recordando a todos que el poder de Roma no era solo militar, sino psicológico y cruelmente efectivo. Cada espasmo,
cada gemido y cada estremecimiento era una clase magistral en anatomía, dolor y autoridad. El flectere enseñaba que la disciplina podía ser tan refinada como sádica, que el dolor podía ser prolongado y memorable, y que la mirada de Roma sobre la desobediencia era inexorable e implacable. Entre los inventos más aterradores de Roma destaca el tortura volubilis, un torno destinado a convertir el sufrimiento en un espectáculo público, donde cada giro del mecanismo era un recordatorio de la autoridad absoluta. El condenado era atado a un eje central, brazos y piernas asegurados con correas de cuero endurecido, mientras palancas y engranajes aplicaban torsiones progresivas a sus extremidades. El cuerpo comenzaba a ceder lentamente, las articulaciones crujían y los músculos se tensaban hasta el límite, produciendo un sonido que se mezclaba con los gritos desesperados y las respiraciones cortas de la víctima. El olor metálico de la sangre fresca se mezclaba con el calor del público, que observaba fascinado, a la vez horrorizado y cautivado por la precisión de la máquina y la inevitabilidad del dolor. Cada giro estaba calculado, demasiado rápido, y el condenado podía perder la conciencia, demasiado lento, y el efecto psicológico sobre la audiencia se diluía. La tortura no era solo física, era una lección de poder, de control y de humillación, recordando a todos los presentes que la obediencia a Roma era obligatoria y que la resistencia tenía consecuencias medibles y visibles. El tortura volubilis era también un instrumento de teatro macabro. La posición del condenado, la manera en que el cuerpo se torcía lentamente y los sonidos del dolor eran parte de un ritual cuidadosamente orquestado. Los romanos entendían la psicología del miedo. No se trataba solo de infligir dolor, sino de mostrarlo, amplificarlo y grabarlo en la memoria de quienes observaban. Entre los murmullos, los espectadores debatían: ¿era esto justicia o simplemente un juego de poder y sadismo? ¿Había lugar para la misericordia? ¿O el dolor impuesto ya era suficiente para purgar la culpa? Cada espasmo, cada grito y cada crujido mecánico dejaba una lección imborrable. La autoridad romana podía ser fría, calculadora y despiadadamente eficaz, y el sufrimiento humano podía convertirse en un instrumento de control social tan poderoso como cualquier ejército. La perfección de este mecanismo estaba en su equilibrio entre dolor físico y impacto psicológico, demostrando que, en Roma, la tortura no era un accidente, era un arte, diseñado para enseñar, imponer y aterrorizar. El primero de estos instrumentos es la furca et vincula, una combinación de poste y cadenas que transformaba el cuerpo humano en un ejemplo de obediencia absoluta. El condenado era obligado a permanecer de pie, encadenado por muñecas y tobillos a un poste vertical, mientras correas ajustaban su postura de manera antinatural, obligando a la columna y los hombros a soportar una tensión constante que parecía eterna. Cada movimiento mínimo provocaba dolor punzante en músculos y articulaciones, y el simple hecho de respirar profundo se convertía en un acto que aumentaba la agonía. La multitud observaba, y la lección era clara. La resistencia física y moral tenía un límite, y Roma lo medía con precisión implacable. El segundo, quizás más sutil en apariencia pero igualmente letal, era la sica ferrata. Una daga de hoja curva, muchas veces combinada con técnicas de presión o contención, diseñada para infligir cortes estratégicos y prolongar el sufrimiento sin matar de inmediato. Cada corte era calculado, cada herida abierta un recordatorio de la fragilidad humana frente a la autoridad. Los gritos de la víctima mezclados con el olor metálico de la sangre resonaban en los corredores y atrios como una lección que se imprimía en la mente de todos. Roma podía controlar, quebrar y humillar sin recurrir a la violencia inmediata, y la memoria del dolor era su arma más duradera. La combinación de estos dos métodos mostraba la complejidad de la tortura romana, un equilibrio entre fuerza física, sufrimiento prolongado y espectáculo psicológico. Cada espectador aprendía que la obediencia no era una opción. Cada gemido confirmaba que la autoridad tenía herramientas para medir el dolor y la sumisión.
la precisión con que se aplicaba el tormento, la teatralidad del acto y la ingeniería detrás de cada instrumento convertían la tortura en una lección de poder, casi una ciencia macabra que Roma perfeccionó durante siglos. Y mientras los condenados sufrían, los presentes debatían: ¿era esto justicia o un exceso de autoridad humana disfrazado de orden? ¿Podría algún perdón divino redimir la culpa de aquel que ya había sido sometido a un dolor tan refinado? La respuesta quedaba suspendida en el aire, entre los gemidos y los murmullos de la multitud, un recordatorio de que en Roma la línea entre justicia y crueldad era tan delgada como la hoja de una sica ferrata. Tras recorrer estos 10 instrumentos de tortura, uno no puede evitar sentir un escalofrío al contemplar la precisión con la que Roma convirtió el sufrimiento humano en un arte macabro. Desde el escafo hasta la sica ferrata, cada herramienta estaba diseñada no solo para infligir dolor, sino para dominar cuerpos y mentes, dejando lecciones indelebles de obediencia y miedo. Los gritos que resonaban en los atrios, el olor metálico de la sangre fresca, la tensión en cada articulación, todo formaba parte de una sinfonía de terror cuidadosamente orquestada por un imperio que entendía que el poder absoluto se sostenía sobre la percepción de la inevitabilidad del castigo. Pero más allá del horror físico, hay algo profundamente instructivo en esta historia. Roma enseñaba que la crueldad no era gratuita, sino estratégica. Cada instrumento, cada método, cada espectador era parte de un sistema de control social donde el miedo se mezclaba con la fascinación, donde la resistencia humana se medía y la obediencia se reforzaba a través del dolor prolongado. La tortura era pedagógica, teatral y sobre todo simbólica. Recordaba que la autoridad podía ser meticulosa y metódica, y que la sumisión no era solo una elección, sino una consecuencia inevitable de desafiar al imperio. Al reflexionar sobre estos instrumentos, surge una pregunta inquietante que trasciende la historia. ¿Qué nos enseña el poder y la crueldad sobre nuestra propia naturaleza? Los romanos no solo diseñaron máquinas de dolor, diseñaron lecciones sobre miedo, control y vulnerabilidad humana que todavía resuenan siglos después. Cada crujido de huesos, cada gemido prolongado y cada lágrima derramada era un recordatorio de que la fuerza bruta, combinada con la inteligencia y la planificación, podía moldear la conducta humana de manera más efectiva que cualquier ley escrita. Hoy, al contemplar estos relatos, no se trata solo de horrorizarse. Se trata de comprender la complejidad de la historia humana, la delgada línea entre justicia y crueldad, y la forma en que la percepción del poder puede ser tan letal como cualquier espada. Los instrumentos de tortura de Roma no solo marcaron cuerpos, marcaron mentes, dejaron huellas en la memoria colectiva, y nos recuerdan que el estudio de la historia no es cómodo ni amable, pero sí imprescindible para comprender la verdadera naturaleza del poder y sus efectos sobre la humanidad. Así concluye este recorrido, donde el dolor, la ingeniería y la psicología se entrelazan para mostrarnos un rostro de Roma que pocos libros se atreven a revelar. Si algo nos deja esta historia, es la claridad de que la crueldad, cuando se combina con inteligencia y teatralidad, se convierte en un legado duradero y perturbador, uno que desafía nuestra comprensión y nos obliga a reflexionar sobre los límites de la autoridad, la justicia y la condición humana.